Vamos a ver entonces, en la secuencia que veníamos desarrollando, cómo partir desde un vector de 5 elementos que me da la composición de una mezcla y cuáles son las sustancias, y tengo que llegar a hacer un plano. ¿Cómo uno de esos dos extremos, un vectorcito de 5 por 1 con un plano hecho con SolidWorks, estoy spoileando esta temporada de 10 series, de 10 episodios, ¿está bien? Visto por YouTube. Arrancamos que con esa mezcla vimos las propiedades termofísicas, nos garantizamos de que las propiedades termofísicas estén andando razonablemente, viendo punto burbuja y rocío, haciendo el cálculo. Hicimos un cálculo de la curva de residuo para ver cuáles son los nodos estables e inestables para esa mezcla de alimentación, para tener idea de lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer con una estilación de esa composición. Luego de eso armo un esquema inicial de la torre, de perfil de temperatura, composición y caudal, y flujo de calor, cadena y condensador, y hago un cálculo riguroso de esa mezcla para ajustar los parámetros de número de etapas, plato de alimentación, relación de reflujo, caudal de destilado y presión de la torre. El resultado del cálculo riguroso era el perfil de composiciones, caudales y temperaturas a lo largo de la torre. Lamentablemente las torres se diseñaban... no, nada de eso. A partir de ahí tenía que tomar una decisión, que es, ¿lo calculo como torre de plato o como torre de relleno? Ayer tomaron una decisión, una sabia decisión, la hicieron como torre de relleno. Y ahora tenemos que ver cómo es la torre de platos. ¿Sí? Hay un video que tomó el ingeniero Cervetti sobre una torre en acrílico de agua que dura unos 5 minutos, si mal no me equivoco, 5 o 10 minutos, que mostraría buena parte de lo que voy a hacer hoy. O sea que si ustedes no entienden algo de lo que estoy planteando acá, vean por favor ese video para entender qué es lo que estoy hablando ahora. O sea, vamos a hacer una torre de platos. Para hacer la torre de platos, estamos usando como referencia dos libros que tienen ustedes, el Distillation Operation, Distillation Design, de Henry Kister, y todavía no he visto la 9ª edición del Perry, porque todavía no tengo tiempo de leerla, pero la 8ª edición tenía un capítulo sobre el diseño de las columnas de destilación, que estaba justamente como editor también Henry Kister, y dos libros más, uno muy específico que tiene bastantes accesorios de internos de la columna, como es el Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, y un libro multipropósito, multiuso, multiútil, como es el Wallace, de equipos de procesos químicos. Sí, el mismo Stanley Wallace de físico-química. O sea, que el tipo sabía. Y tiene otro libro de ingeniería de reacciones químicas, que ese ya no me gusta tanto.
El diseño está basado fundamentalmente en el desarrollo que hizo Kister en el Distillation Design. O sea que esa es la fuente de la cual nos vamos a nutrir para poder hacer el diseño de la torre. Este es un bosquejo conceptual final, o sea, lo que es el resultado final, pero lo adelanto acá cómo se desarrolla. Del método riguroso de cálculo, del cálculo riguroso, hemos obtenido los perfiles de flujos molares y la temperatura en función del número de platos, y hemos aprovechado ese mismo perfil, que es matricial, para obtener la viscosidad, la densidad y la tensión superficial de las corrientes líquidas y las corrientes gaseosas. Teniendo en cuenta que, igual que con las torres de relleno, lo que a mí me interesa son las corrientes que están en operación, de líquido y de gas. Esto significa que por la nomenclatura que usamos con el método de Naftali-Sandom de ordenamiento de variables, las corrientes tomaban el nombre de la etapa de la cual provienen. Y esas dos corrientes, que son las que salen de esa etapa, no están en operación. Las que están en operación son uno que entra y uno que sale. Entonces, a las matrices hay que desplazarlas para que me coincida las corrientes que se cruzan en una etapa. ¿Está bien? Eso ya lo hemos hecho para la columna de relleno. Luego tenemos que tomar una decisión con respecto a cuál es el tipo de plato que vamos a adoptar, si es de plato perforado o plato de válvula. Vamos a tener que ver qué restricciones tiene el equipo, el plato. Las grandes restricciones, las 4 grandes restricciones son inundación, arrastre, lloriqueo, régimen de flujo, ver la caída de presión y ver cuál es la altura del líquido claro dentro del plato. Y la verdad, ingeniero, que no lo estoy entendiendo ni medio, pero simplemente estoy haciendo un mapa conceptual y me va a llevar estas 3 próximas horas poder explicar cada uno de estos puntos. Luego vamos a tener que hacer un dimensionamiento, vamos a tener que proponer un tamaño, porque no estamos inventando la rueda, cuáles serían las áreas activas, el vertedero, el diámetro de columna, altura de rebosadero, diámetro y área de orificios, que son los parámetros geométricos básicos para hacer el plano. Todo el cálculo riguroso estuvo basado en una etapa teórica. La etapa teórica es aquella etapa en la cual garantiza que las corrientes que salen están en equilibrio. Y eso matricialmente es muy bonito, pero ahora estamos trabajando con un plato real. Y si estamos trabajando con un plato real, ese plato ¿es teórico? ¿Es una etapa teórica? La respuesta es indudablemente no. Esto es, yo no voy a garantizar de que las corrientes que salen de este plato real estén en equilibrio. Entonces, todo el cálculo se basa en poner una eficiencia del plato. Es decir, comparar este plato con un plato ideal. Si este plato trabaja al 70% de la idealidad y yo necesité 10 etapas teóricas ideales, voy a necesitar 10 dividido 0,7 platos reales para poder lograr esa separación que imaginariamente, teóricamente, se podía hacer con 10 etapas teóricas. Esto es, necesito una idea de la eficiencia del plato. Luego de haber resuelto el núcleo de la torre en su interior, ahora tengo que rellenarlo y adornarlo. Rellenarlo y adornarlo significa, bueno, ahora me voy a preocupar por qué pasa arriba, qué pasa abajo, qué pasa en la alimentación, qué pasa cuando la quiera abrir para poder repararla, y qué pasa cómo hago para llegar a donde tengo que reparar la plataforma, escalera, qué pasa con el condensador y caldera. Esto es, a grandes rasgos, el informe que ustedes tienen que hacer. O al menos para hacer el informe, necesito seguir globalmente estas etapas y ahora vamos a entrar a discutir cada una de ellas sintéticamente. Dejo la de el método riguroso de cálculo porque ya lo han visto y tendrían, esto está
unido, vinculado al análisis de la columna de relleno. Todo lo que se dice de columna de relleno va puesto en el método riguroso de cálculo y los perfiles. Tomamos una decisión con respecto a los tipos de platos. ¿Está bien? Habría tres grandes tipos de plato. El de capucha de burbujeo, que tienen esta estructura en donde el vapor entra por un tubo central y tiene una caperuza arriba, una tapita, con orificios laterales, atornillado de alguna forma a esta chimenea, de forma tal que el gas que entra por esta chimenea, una parte baja de la capucha y una parte pasa por estos orificios laterales y el gas sube por acá. Mientras tanto, esto está cubierto por una capa de líquido. De lo contrario, me olvido esa capucha de burbujeo y me quedo solamente con el orificio. Esto es, por este orificio pasa el vapor, ¿está bien? El líquido pasa por otro lado. O sea, una alternativa a este escenario es no poner una capucha de burbujeo, sino poner un orificio de diámetro variable. Esto es, este orificio, el plato perforado, es muy económico porque simplemente lo que tengo que hacer es perforar la chapa. ¿Sí? Pero es demasiado rígido, demasiado poco flexible este agujero. Entonces lo que se hace es una alternativa que es ponerle una tapita con una pata, porque el gas entra por el agujero, levanta la tapa, ¿está bien? Tengo que hacer que esta tapita no se me salte, porque si se me salta, vamos a tener que poner una persona adentro a que vuelva a poner todas las tapitas. Y ustedes creen que no se hace paja, y hay que meter una persona y poner todas las tapitas de vuelta. ¿Está bien? La razón por la cual doblenle la patita acá para que no se salte. ¿Está bien? Pero si tengo mucho caudal de vapor, la tapa se levanta mucho. Si tengo menos caudal de vapor, entonces no alcanzo a levantar toda la tapa, ¿está bien? El orificio que se ve en principio para el paso del gas ascendente es el área lateral de la tapa. O sea que si la tapita, si esta válvula se levanta mucho, el área es grande porque es toda el área lateral. Si no se levanta mucho, entonces la sección para el paso del gas se reduce. Como tenía la mala costumbre de saltarse muy a menudo esta tapita y después encontrarla en el resto del caño, vaya a saber dónde, ¿está bien? A veces se le ponía una caja arriba, ¿está bien? Es una cajita de metal con el orificio lateral, ¿está bien? Y adentro de esa tapa, una simple pestaña, ¿está bien? Que cuando hay gas, levanta la pestaña y sale el gas por los costados, y si hay poco gas, pues la tapa se cae un poco y se cierra un poco. Este orificio. O sea que es un orificio de diámetro variable. ¿Cuál van a elegir? Para hacer el plano de ustedes. La capucha de burbujeo, el plato perforado, el plato de válvula, o directamente un plato perforado sin vertedero, que ya voy a aclarar cómo es este plato perforado, pero es la cuarta opción. Bueno, para elegir hay que recurrir al libro. Y en el Distillation Design, en este capítulo, hace justamente una comparación entre los platos perforados, Sieb Tray, los platos de válvulas, Valve Tray, los bubble cap, los platos de capucha de burbujeo, ¿está bien? Y me da algunas recomendaciones que las puedo seguir o no puedo seguir porque son el tipo Kister. Esto es más o menos, ¿está bien?
Cuando dice capacidad, quiere decir que son capaces de trabajar con altos caudales de líquido de vapor, no así los del capucho de burbujeo, mientras que los de plato de válvulas son capaces de trabajar con un gran caudal de líquido de vapor muy grande. Profe, ¿eso no quita que puedan trabajar con un caudal menor? La capacidad de turn down, esto es la capacidad de absorber fluctuaciones de líquido y de vapor, ¿está bien? Es, por ejemplo, para las capuchas de burbujeo, fijado el caudal de líquido, pongamos un valor fijo, son excelentes y absorben la mejor capacidad de fluctuación de flujo de vapor porque genera, o sea, se las arregla. Las de plato de válvulas son capaces de absorber 4 o 5 a 1, que quiere decir 4 o 5 veces más que el valor especificado, ¿está bien? Y son todavía capaces de trabajar. O sea que si usted entra 100, es capaz de trabajar con 200, 300, 400 o 500 de caudal de vapor. ¿Está bien? 4 a 5 veces más. Mientras que la de plato perforado es 2 a 1, o sea que es, si tengo 100, puede entrar 100 o hasta 200, pero más de 200 ya la torre deja de andar. Volviendo a tu pregunta, era, esta es la capacidad para trabajar frente a fluctuaciones o cambios, ¿está bien? Mientras que la capacidad habla con respecto al caudal total en forma absoluta, no a la variabilidad, ¿está bien? O sea, la capacidad es gran torre o capacidad de hacerlo con un gran caudal. Los de plato de válvula manejan grandes caudales sin problema. Pero para fluctuaciones, también relaciones líquido-vapor, es muy buena la de plato, la de válvula, y bastante malo la de plato perforado. Más adelante vamos a ver lo que es el arrastre, entrainment. Con respecto a la caída de presión, ¿está bien? Tienen una muy alta caída de presión a lo largo de la torre, las platos de capucho de burbujeo, mientras que tienen moderada baja, plato de válvula, plato perforado. En costo, sin ningún lugar a dudas, es el principal problema, la capucha de burbujeo son de un alto costo, mientras que la de más bajo costo es la de plato perforado, porque lo que tengo que hacer es el agujero, ¿está bien? Las de válvulas son más caros, pero no son mucho más caros. El motivo es la mano de obra requerida para hacer esta capucha. O sea, observen que una cosa es, yo perforo, listo. Tengo la chapa, le hice 1000 perforaciones, unos días de trabajo. Ahora imagínense que esos 1000 agujeritos que le han hecho ustedes, que puede ser más o menos la cantidad, tienen que ir a un metalúrgico que le estampe esta capucha con todos los agujeritos alrededor. Que significa que tengo la chapa plana, hago la canaladura por la plana, después vengo con la matricería, estampo la matricería para poder hacer la capucha, el hueco, también esto es una matriz, ¿está bien? Formo esto y tengo que hacer 1000 de estas. Vaya, me van a cobrar un poco. Y como si fuera poco, y por el mismo precio, después tengo que poner a una personita que agarre un tornillito, ¿está bien? Haga la rosca sobre este hueco, atornille la capucha, ¿está bien? Saca de la bolsa otra capucha, saca de la otra mano otro tornillito, pone la capucha, pone el tornillito, destornillador eléctrico, hasta el porque si no me vuelvo loco, otro. La mano de obra es muy alta. La mano de obra es muy alta, frente a la otra que requería perforo y ya está.
Y la de válvula no es tan grande porque todo lo que tengo que hacer la de válvula es pongo la tapa y doblo o sea, eh, esto es pongo la capucha y alguien de abajo que me lo tenga, doblo la patita y ya está. Estas son todavía más económicas porque esto es, pongo acá un punto de soldadura acá cuando yo estoy con esto y ya está. Y la soldadura es de punto. O sea, la soldadura más simple que pongo acá, aprieto el electrodo de punto, le da una sección de corriente y soldó un punto. Soldadura punto. Si no le dieron, es muy bueno. Eh, por eso es que es 2 a 3 veces más cara que el plato perforado, ¿no? Mantenimiento, por consiguiente, tienen el mismo problema de mantenimiento, efectivamente, porque las capuchas de burbujeo hay que mantenerlas, porque tienen un problema con el efecto de la corrosión, que tiene un efecto alto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decimos que tiene mucha chapa, ¿está bien? La chapa perforada, ustedes van a tener que calcular el espesor, pero es un espesor interesante porque no se me tiene que calcular, no es una lata, es una plancha. En cambio, esto es una lata, ¿está bien? O sea, acá es muy finito. Y tengo muchos metros cuadrados de chapa finita. Y si ustedes han tenido experiencia en la casa de sus padres, bueno, creo que ustedes han tenido tanta experiencia en casa propia todavía, saben que los marcos de chapa, cuando son chapa muy fina, se produce un fenómeno de corrosión más rápido y se destruye más rápido que la chapa gruesa. No porque se destruye más rápido, la chapa gruesa dura más porque tiene más metal. ¿Sí? Esto es mucha chapa, muy fina, se corroe rápido. Se equivocaron un poquito con alguna fluida en el trago o lo que fuera, se les picó todos los platos burbujeados a sacar toda la torre y reemplazar todas las capuchas burbujeadas. Es caro. Por eso tiene un efecto de corrosión muy alto. Segundo, no segundo, en esta altura me olvidé. Las capuchas de burbujeo tienden a ensuciarse mucho. O sea, son agujeros muy chiquitos que tienen costado, donde entra partículas sólidas, se tapa. ¿Sí? Y cuando se junta sedimento abajo, o sea, abajo de la capucha, del lado sobre el plato, entonces hay que limpiarla constantemente, que es lo que es un lío. Razón por la cual el resultado final, a esta altura es tan aburrido, es que el 5% del mercado tiene capucho y burbujeo, el 70% del mercado tiene valve try y el 25% del mercado en esta época que hizo Kister el relevamiento es de platos perforados. Conclusión, si el mundo va para el lado del valve try, ¿quién soy yo para ponerme en contra de la corriente? La mayoría debe tener razón. Esto es como cuando ustedes ven un taller mecánico que está lleno de taxistas. ¿Eh? Ustedes dicen, está lleno de taxistas, en este me meto. Es lo que hacen los taxistas, entonces yo me meto en ese, no es tan malo. Sí, el resultado neto es que el costo de la capucha de burbujeo hace que todo el mundo que las tenía ya lo cambió porque se cansó de los costos y todo lo demás, y no es tan fácil reemplazarlo por un plato perforado del mismo tamaño. O sea, si hay que diseñar, se diseña para eso. ¿Hay algún tipo de decisión que puede llegar a decirte, bueno, tenés que ir por un cierto plato o algo por el estilo? O sea, no sé si se entiende la pregunta. Totalmente. Si yo soy el vendedor de plato de válvula, ¿está bien? Te voy a decir que no elijas otra cosa porque no hay nada mejor que la válvula tipo Sulzer. Si yo soy metalúrgico te quiero vender la torre de destilación, ¿está bien? Porque tengo máquinas ociosas, te voy a decir, elegí plato perforado porque no hay como el plato perforado.
Pero si yo agarro otro representante de Sulzer, me va a decir, pon empaque estructurado, es lo que se está usando ahora. Mi mayor problema es no hacerle caso a ninguno de los tres vendedores. ¿Eh? O sea, la decisión la tiene que tomar el ingeniero, razón por la cual lo más probable es que le digan, presupuestame esta torre de platos perforados. ¿Eh? Decime cuánto cuesta. Y haceme una propuesta de mejora sobre eso. Entonces allí el vendedor te dirá, mire, yo le hice este presupuesto, por supuesto no lo recomiendo, pero, porque por esto, por esto y por esto, pero acá le presento esta contraoferta de plato de válvula, más chica, más bonita, más barata y que hace lo mismo. Entonces ustedes dirán, déjame ver un poco los cálculos, porque me parece que calculaste mal los platos de válvula, porque créanme que los calculan mal los platos de válvula, total, de vender, total, después de vendida ya no hay problema de eso. O al menos cómprenla con garantía, pero si la compran con garantía, pero pregúntenle, ¿la voy a poder comprar con garantía? Esto es, si esto no anda, ¿usted me devuelve la plata o hace otra? Y ahí van a ver cómo dicen, no sé, bueno, no importa. Van a tener que negociar. Entonces, la respuesta no es tan simple, Diego. La respuesta es, de Operaciones Unitarias 2, saber globalmente qué ventajas, desventajas tiene cada una, para sumarlo a lo que diga el vendedor, pero no tomar necesariamente lo que diga el vendedor, porque el vendedor tiene un objetivo, que vender. Y puede no ser mi objetivo coincidente con comprar lo mejor, bonito y más barato. ¿Está bien? Entonces, tenemos que estar en condiciones de ver, y ese es el objetivo de la materia, diseñar una torre de platos perforados o de válvulas, ¿está bien? Ver de qué depende, ver las variables para que cuando nos enfrentemos con un vendedor tengamos una idea de si me está metiendo el perro o no. Porque me puede decir, miren, no hay como las capuchas burbujeadas, todo porque tienen una tirada ahí al fondo y me la quieren encajar. Sí, le voy a decir, es cierto, no hay como esa, pero tiene un enorme costo de mantenimiento, se corroen, tiene la mejor eficiencia, sin ningún lugar a duda, es la de mejor eficiencia, tiene la burbujita más chica, más estable, eh, pero es muy cara y después me va a costar mantenerla, ¿está bien? Entonces no me vendas el buzón que tenés ahí al fondo que me lo quiere encajar a mí. Vendeme un plato perforado. Pero mira que el plato perforado te va a decir, no te va a andar porque vos tenés una sustancia muy sucia, tenés problemas de control porque tu ingeniero electrónico de control no es químico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces voy a pensar si pongo el de válvula. Ese es mi razonamiento general. No hay una respuesta única. Hay fundamentos y motivos para cada uno de estos platos. Tengo que ver el libro que hace un análisis razonablemente objetivo y los catálogos de los vendedores, porque no niego de que los catálogos de vendedores algo de razón tienen. ¿Está bien? Por lo menos tiene que ser una información que tengo que buscar cuándo coincide con esto y cuándo se separa de esto y ver si es cierto. Bien. Por ese motivo nosotros no estamos diseñando y la verdad que no conozco a nadie que diseñe capucha de burbujeo en este siglo. ¿Está bien? O sea, eso es del siglo pasado. Ahora son platos perforados o valve trae, plato de valve. La otra configuración del plato es qué tipo de plato, con respecto a lo que se llama el paso. Los torres de un paso, ¿está bien? El líquido se desliza horizontalmente por el plato, rebalsa por el rebozadero, cae por el vertedero, choca contra una chapa ciega. Al chocar contra la plata ciega se ve obligado a desplazarse lateralmente por arriba del plato y volver a caer por el vertedero y por el rebozadero. Eso significa que este plato sobre la sección transversal, esta parte está ciega, esta parte está hueca. Y el plato de abajo es exactamente igual, pero girado 180 grados. O sea, ahora en este plato, esta sección circular
es ciega, esta sección circular es hueca. Este es un plato de un paso. Los platos de 2 pasos es, viene el líquido por un lado, viene el líquido por el otro, cae por un vertedero central, o sea, rebosa por un rebosadero a un vertedero central, el líquido choca contra una parte ciega, de esa parte ciega los líquidos se desplazan lateralmente, izquierda y derecha, pasan por el rebosadero, ¿está bien? Desciende por el vertedero, chocan contra una parte ciega y se desplaza horizontalmente el líquido al revés. O sea que los platos tienen esta configuración, en donde este plato, el central es hueco y los 2 laterales son ciegos. El plato de abajo es exactamente opuesto. Esto es, el central es ciego y los 2 laterales son huecos. Y así sucesivamente. Esta es una torre de 2 pasos. El mismo principio sugiere 3 o el mismo principio sugiere 4. Para ver cuántos pasos va a tener la torre de ustedes, tendrán que esperar hasta el próximo capítulo de esta serie, que son 5 filminas después. ¿Sí? Yo acá estoy simplemente exponiendo qué es, y más adelante vamos a ver por qué. O sea, excepto columnas de muy pequeño diámetro, ¿está bien? Capaz que me convenga hacer un flujo dual, ¿está bien? Esto significa que, el flujo reverso, que cae sobre una parte ciega, viene de arriba, choca contra esa parte ciega, se va lateralmente y cae por un rebosadero que está a la mitad, o sea, acá hay un bafle a la mitad que me separa el circuito del fluido y me obliga a caer. El plato de abajo es igual, pero al revés la parte ciega con la parte hueca. O sea, lo que cae por este plato va al de abajo, choca con el ciego y se desplaza y el fluido circula en el plato de abajo exactamente al revés para el diámetro chico. Cuando el diámetro es muy grande, entonces es altamente probable de que yo haga un plato en etapas o pasos. Simplemente porque yo necesito darle un refuerzo lateral a esta chapa. ¿Está bien? Imagínense que ustedes tienen 20 metros de diámetro. El cálculo de ustedes dijo 20 metros. Bueno, la chapita, para que no se arquee esta chapita, ¿está bien? Voy a tener que empezar a poner refuerzos. ¿Está bien? Y el primer refuerzo de una chapa es el ángulo. O sea, ustedes quieren dar rigidez a una chapa, doblen en el ángulo. ¿Sí? En el ángulo le da automáticamente rigidez, como ustedes ven en mecánica electroindustrial. Basta calcular el momento flector de eso, que cambia totalmente. Entonces, acá le doy un ángulo a la mitad, poniéndole un escalón, con lo cual vuelvo rígido, por lo menos en una dirección, y me reduce un poco el tamaño de los soportes de abajo. Porque no se olviden que si yo soporto de abajo, tapo huecos. O sea, tapo los orificios, ¿no? Yo quiero chapa donde haya orificio. Y además piensen de que esta chapa está debilitada porque está perforada, ¿no? La perforación indefectible con plato perforado, con plato de válvula o plato de capucho y burbujeo, la chapa está perforada. ¿Qué sucede dentro de la torre? ¿Está bien? A grandes rasgos tengo que ver la geometría en sección transversal y decir que esto es un cilindro vertical. No son conos, son cilindros. ¿Está bien? Como vieron ayer, las torres pueden tener distinto diámetro en la zona de rectificación o en la zona de absorción. A la de plato le pasa lo mismo. Depende de la alimentación, depende del estado térmico de la alimentación. Pero una vez que estoy en una sección, la sección es circular porque es un cilindro. ¿Sí? Ese cilindro cae el líquido de arriba
se acumula en el vertedero, del vertedero atraviesa horizontalmente el líquido, los platos perforados, formando una espuma. Esa espuma cae por el rebosadero para entrar al vertedero. El área total de la torre vacía por dentro, el libro lo simboliza como AT, y es el resultado simplemente del diámetro interno, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, pi por el diámetro interno del cilindro al cuadrado dividido 4, esa es la sección del área total de la torre. Ahora, el área total de la torre, adentro no está vacío, tiene platos. Entonces, tengo el área neta, que es lo que ve el gas. O sea, el gas asciende por un tubo. El tubo por el cual asciende el gas no ve todo el diámetro de la torre. Ve el diámetro de la torre menos la sección de este vertedero, menos esta sección. O sea que ve esta sección circular que viene acá hasta acá. O sea que calculo con esta distancia de la cuerda, que esta pared es lateral del cilindro, pero no ve todo el diámetro. Ve todo el diámetro menos el ocupado por el vertedero. Eso lo llama área neta. Pero ese gas que sube por la torre, por ese canal, cuando llega al plato, se encuentra de que no puede ir ni por esta sección, ni por esta sección. O sea, no puede ir por esta, ni puede ir por esta. Por ninguna de esas dos puede. Entonces, hay un área activa o de burbujeo que es por donde fluye el gas. ¿Sí? Que es el área total de la torre menos el área de los dos vertederos, ¿no? O sea, menos esto, menos esto. Pero en realidad el gas tampoco va por ahí, ¿no? El gas atraviesa una sección neta que es igual a el producto del área de un agujero por el número total de agujeros. ¿Sí? O sea, el área de un agujero por el número total de agujeros que yo tengo, esto es el área neta por donde pasa el gas con un diámetro hidráulico equivalente. ¿Qué podemos hablar de los vertederos? ¿Está bien? Distingo dos zonas. Distingo el rebosadero de Weir del vertedero que es el downcomer. ¿Sí? O sea que desde este puntito, si no se alcanza a ver el mouse, avísenme, ¿está bien? Desde este puntito hasta arriba es el rebosadero. De ese punto para abajo, hasta acá, esa chapa es el vertedero. O sea que es desde aquí hasta aquí, es de downcomer. Y esto es el rebosadero. Ahora bien, puede ser segmentado, como está acá, o sea, esta vista en planta, en la vista lateral, la vista en planta, en realidad es una chapa que va de borde a borde del cilindro, que es la torre. ¿Está bien? Esa es la posición normal o general de los vertederos. ¿Está bien? Pero a lo mejor, en vez de hacer eso, lo que hace es pone la chapa ciega y simplemente deja un tubo perforado aquí. O sea, que visto en planta, esto es más o menos una cosa así, y ahí tiene un huequito por donde cae el líquido como en un embudo y sale por ahí.
O bien, la sección transversal de esta chapa indica que hay una abertura a esta altura, tiene una abertura a la boca del rebozadero, tiene esa distancia y por consiguiente tiene esta sección transversal, mientras que en el extremo inferior, la salida del vertedero, el líquido sale por esta sección transversal, que es mucho más chiquita. ¿Sí? Y si ustedes no se quieren poner tanto lío de hacer de una chapa inclinada todo esto, que imagínense que acá hay un problema constructivo del taller metalúrgico, ¿no? Porque esta es una chapa muy fácil de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Vista en sentido de perspectiva, yo corto un rectángulo de chapa, ¿está bien? Vengo por dentro, lo pego a la pared del cilindro, lo pego a la pared del cilindro, le pongo un punto de soldadura, un punto de soldadura, un punto de soldadura, se me queda. Ya está. ¿Está bien? Problema resuelto. Está soldado. No está... Ahora bien, imagínense cómo hacer esto. ¿Está bien? Cuando corto la chapa, necesito necesariamente SolidWorks. O Mechanical Desktop, diría yo. Cualquiera de los dos. No AutoCAD, Mechanical Desktop. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la intersección con CAD, porque la intersección con CAD me va a dar que la chapa a la cual tengo que hacer ya no es rectangular, sino trapezoidal. ¿Está bien? Porque cuando esta le inclino, en realidad para que esto pueda meterse más adentro, esto tiene que ser un trapezoide. ¿Está bien? Para que entonces cuando la meta haga borde en las paredes laterales de la columna, pongo los dos puntos de soldadura. Pero ya no es un rectángulo, es un trapecio. Y del trapecio me va a salir cuánto está la boca de acá y cuánto está la boca de acá. O sea que si no la calculo por fuera con plano, es horrible de hacer. Esta es más o menos lo mismo. También una parte recta y una parte inclinada. Le pasa exactamente lo mismo. Bien. Esas fueron las definiciones básicas del lenguaje de la estructura geométrica del plato. Vertedero, rebozadero, pasos, plato perforado, plato de válvula. Ahora veamos qué es lo que pasa adentro de la torre. ¿Está bien? Adentro de la torre puedo distinguir tres grandes posibilidades de que pase adentro de la torre, dependiendo de la relación de flujos entre el flujo de líquido y el caudal de vapor. Observen que esta gráfica es cualitativa, ¿está bien? Y no está graficada exactamente en función del caudal del líquido, sino el caudal del líquido por unidad de longitud de rebozadero. ¿Está bien? Liquid flow rate per wavelength. ¿Está bien? Esto significa que esto se calculó simplemente diciendo el caudal volumétrico del líquido dividido la longitud del rebozadero. Y la longitud del rebozadero es esta longitud. O sea que si esto mide 1 metro y mi caudal volumétrico del líquido era 200 litros por minuto, ¿está bien? Ese parámetro es 200 litros por minuto dividido 1 metro de la longitud del rebozadero. ¿Está bien? Es caudal volumétrico de líquido por unidad de longitud del del rebozadero. Eso es liquid flow rate per wavelength. Mientras que esto es caudal de vapor por unidad de sección transversal de la torre. ¿Está bien? O sea que es una velocidad.
no un caudal de vapor. De vapor load es caudal de vapor. ¿Está bien? Y esto es un caudal volumétrico de vapor por unidad de sección transversal de la torre. ¿Está bien? Cualitativamente es caudal de líquido, caudal de vapor. ¿Está bien? Si tengo un muy bajo caudal de líquido, entonces la torre con un amplio margen de caudales de vapor, lo que hace es poner al plato o al líquido arriba del plato en un régimen denominado de spray, que se caracteriza por tener una fase continua gaseosa con gotitas de líquido dentro de esa fase continua. Entonces, como ustedes están viendo en la foto, lo que está haciendo es mucho gas, poco líquido. El gas levanta todo el líquido, lo escupe y hace el mismo fenómeno del pulverizador, que estamos pulverizando con alcohol de 70 grados en esta época. Bien, la pulveriza formando un spray. Si yo aumento el caudal de líquido, no lo tengo tan bajo, lo que hace es una espuma. ¿Está bien? La espuma es cambio lo que es fase continua por fase dispersa. Esto es, la fase continua ahora es líquido con un grupo de burbujas grandes, chicas de aire, ¿está bien? Pero con un régimen que ustedes ven que ya no proyecta las gotitas que proyectaba antes el régimen de spray, sino que mantiene una masa esponjosa burbujeante. Es una espuma. ¿Está bien? Mientras que si mantengo bajo el caudal de líquido, mis burbujitas son tan chiquitas que se parece a lo que se llama una emulsión. A ver, ¿ustedes vieron alguna Profe, buena perdón, emulsión? una cosa. Dijo Sí. que era bajo caudal de líquido, ¿no sería bajo caudal de vapor? Y Vapor. alto. Perdón, sí, estoy leyendo la gráfica. Es un alto caudal de líquido y un bajo caudal de vapor. ¿Está bien? La zona en donde se favorece la formación de la emulsión. ¿Vieron alguna vez una emulsión ustedes? No. ¿Tocaron una emulsión? También no tocaron una emulsión. Cualquier crema que se pongan en las manos es una emulsión. ¿Cómo una emulsión? Sí. ¿Cuántas fases cree que tiene la crema? No es una sola fase, son dos fases. Dos líquidos mutuamente invisibles, agua e hidrocarburos. Es una crema para las manos. Es agua con hidrocarburo. Lo que pasa es que las dos fases son tan chiquitas, ¿está bien? Que parece a la vista macroscópica una sola. Es una emulsión. Vista microscópicamente es dos fases. No un microscopio atómico, no un microscopio de fuerza atómica, ni una microscopía de efecto túnel, ¿no? No estoy hablando de microscopía de efecto túnel. ¿Los átomos se pueden ver? Sí, claro que se pueden ver, ingeniero. Con un microscopio de efecto túnel se pueden ver los átomos, se pueden mover átomos. ¿Qué principio de incertidumbre y nada por el estilo? Los átomos se mueven, se tocan, o sea, se ven y se pueden mover de uno a uno. IBM una vez escribió IBM en un chip de silicio, átomo a átomo. Y escribió IBM, tenía plata. Así le fue, quebró. Entonces, lo que pasa arriba del plato es alguno de estos tres escenarios. Puede ser o de spray, o de espuma, o de emulsión. Llegado a este punto, debo advertir esto. Tienen que leer este capítulo del libro y hacer su propio resumen, no el que está teniendo Emilio, difundiéndolo a tochi mochi. Va a tener que hacerle ustedes para ver qué variables influyen en este régimen. ¿Está bien? Para ver de qué depende que esté bien en este régimen. O sea, yo he hecho a grandes rasgos esta caracterización entre caudal de líquido y caudal de vapor. En realidad hay bastante más por decir, pero ustedes tienen que estudiar para el
teórico de esto. Y el teórico de esto, para estudiarlo, lo mejor es responder estas preguntas. Si ustedes responden estas preguntas, van a estar estudiando. Razón por la cual, si ustedes las ven ya hechas, no van a saber en el libro dónde están, no van a haber leído el libro, y por consiguiente no les va a ir bien en el teórico. Y no irle bien en un teórico de libro abierto como es esto, es deprimente. No sé en que el teórico tiene una parte, bueno, te vamos a ver como el teórico, pero depende de esto. ¿En qué unidad está, por cierto? La que diga régimen, ya le abro, búsquenlo, la grafiquita esta y la foto esta son del Kicker. Cuando encuentren la foto, encontraron el capítulo. Y no le voy a decir qué página es. Y por favor apaguen la radio. Gracias. Bien. Vamos ahora al equipo. La esencia del cálculo de esto, la idea conductora madre del cálculo del plato es que tienen que elegir, o sea, hay una condición, o sea, las caudales de líquido y de vapor ya vienen calculados por el cálculo riguroso. Sin embargo, a grandes rasgos, estos ejes de líquido y de vapor dependen de la geometría, o sea, igual que en el caso de recién que dije, caudal de líquido por unidad de longitud del rebosadero, quiere decir que la misma torre con el mismo caudal de líquido, pero de distinto diámetro de torre o de distinta longitud de vertedero, va a tener un comportamiento de cálculo distinto. A ver, para que se entienda. Yo planteé que esta torre de un paso, este plato de un paso, tiene esta longitud del vertedero. Miren que para el mismo diámetro, en un paso, esta es la longitud del vertedero. En dos pasos es al mismo diámetro, la longitud del vertedero se duplicó. Porque ahora el líquido rebalsa por este, o sea que cuando yo hago el mismo caudal de líquido dividido esta longitud, al haber hecho en dos pasos, lo divido por una longitud 2 veces más grande, o sea que ese valor que yo calculé es la mitad en este que en este. O sea que en los parámetros del cálculo de la torre, aunque el L y el G, o sea, o el caudal de líquido y el caudal de vapor, lo pueden llamar G o B, el caudal de líquido y el caudal de vapor sean iguales o constantes porque están dando por el cálculo riguroso, alguna de las variables de las cuales depende, ¿está bien? Como son estas, dependen de la geometría y del diseño del plato, del diámetro de la torre, de la longitud del outlet well, de la longitud del rebosadero, de la longitud del vertedero. Entonces, hay parámetros que dependen de la geometría del plato. Entonces, la idea del cálculo conceptual es que yo tengo que tener un plato geométrico que haga que sus condiciones entren dentro del área de operación satisfactoria. Es un cálculo raro. ¿Qué quiere decir con esto? No hay ningún cálculo en todo este procedimiento que me diga el diámetro del plato es este. La idea es, se me ocurrió porque en el foro de chat de discusión del grupo alguien tuvo la brillante idea de hacerlo de 3 metros de diámetro, 2 centímetros de alto, 4 de largo, 20 de espesor, lo que fuera. Entonces, en esas condiciones que se me ocurrieron a mí, calculo esto, los límites de esta zona. Si yo logro calcular los límites de mi zona, entonces lo que yo propongo lo comparo contra ese límite y me fijo dónde estoy.
Esto es, si pude encontrar los límites y veo que lo que yo propongo está dentro de los límites, entonces este plato puede andar. ¿Eh? Raro nuevamente, no voy a calcular el diámetro de la torre, ¿está bien? Voy a poner un diámetro, poner una configuración, buscar los límites y ver si estoy dentro de los límites. Eso en el libro lo dice, verifica esto, verifica esto, verifica esto, cumple esto, cumple esto. Lo que está haciendo es esa idea. Esto es, compara la situación del plato con el límite y ve si entra. ¿Y cuáles son esos límites del plato? Pues, si el caudal del líquido es muy bajo y el caudal de vapor aumenta, entonces hay un arrastre por las gotitas de spray. Una inundación por arrastre de spray, spray entrainment flooding. Flooding es inundación, entrainment es arrastre, spray por spray. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La idea, creo que estaba subyacente en todos los gráficos que le hice, es que el líquido desciende, el gas asciende. ¿Está bien? ¿Por qué desciende el líquido? ¿Por qué baja? Por gravedad. Por diferencia de densidad con el gas, ¿está bien? El líquido debe caer. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿por qué el gas sube? ¿Por qué sube el gas? Muy simple. Para que un fluido fluya, me enseñaron en fenómeno de transporte que se debe a la diferencia de presiones. Tiene que haber una presión mayor abajo de la torre que arriba de la torre porque el gas va desde las mayores presiones a las menores presiones. Es la fase continua dentro de la torre, o sea, la que llena todos los huecos, porque el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Mientras que el líquido que no ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, desciende por gravedad. La torre debe operar con un líquido que desciende, un gas que asciende. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo poquito líquido que cae, una gotita, y hay un gran chorro de gas que sube por los platos, como hace acá, entonces pulveriza la gotita de líquido, hace spray, ¿y qué hace el spray? Pues se va con el gas. ¿Y a dónde se va con el gas? Al plato de arriba. Entonces, si me acumula en la parte inferior del plato, en la parte inferior del plato de arriba, se empieza como líquido. Y lo está presionando el gas. Entonces, por los agujeros, en vez de caer líquido, se me mete el líquido que se me metió. El líquido, en vez de bajar, sube. Se inundó. Esta es una inundación porque el líquido no baja, sino que sube, y esta es una inundación por arrastre de spray. Es muy bajo líquido y un alto caudal de vapor. Ahora bien, a lo mejor el régimen que estaba no era de spray, sino de espuma. ¿Está bien? Entonces, si yo aumento el líquido de vapor, el caudal de vapor, si yo aumento el caudal del líquido, y señalé esto, aumento el caudal del líquido, en vez de hacerme spray, me hacía espuma. Ahora, ¿qué pasa si pasa como en las viejas películas, que todavía puede haber alguna, en donde de hecho toda la caja de detergente en lavarropa, entonces empieza a hacer espuma en las viejas, porque ahora es un tensioactivo de baja espuma, para que no pase eso, ¿está bien? Se hace una espuma y empieza a rebalsar la espuma. Entonces acá no habrá gotitas de spray, pero se hace una gran masa de espuma y la espuma ocupa todo el hueco del plato, toca el plato de arriba y entonces se mete por los agujeros y se va para arriba. Se inunda, pero por espuma, por formación de espuma. En ambos casos, el líquido no baja, sino que sube. Se van los platos para arriba, sube. Pero córtenla con el gas, o sea, bajen un poco el caudal de gas, le dicen al operador, baja el gas que se está inundando por espuma.
Bueno, entonces se lo baja tranquilamente, pero no se acuerda de que tiene que bajar líquido también. Entonces, como no bajó líquido, ¿está bien? El líquido está alto y el gas baja, estoy en esta región, o sea, el líquido está alto y el gas baja, entonces lo que le pasa es que ahora no me hará mucha espuma, no me hará mucho spray, ¿está bien? Porque no tengo gas, pero la verdad es que tengo mucho líquido. Y si tengo mucho líquido, ¿está bien? Entonces, el líquido que se junta en el vertedero, ¿está bien? Empieza a acumularse en el vertedero. Entonces empieza a subir y uno empieza a notar que el líquido acá empieza a subirme y se me sube por el vertedero, se me sube por el vertedero, se me sube por el vertedero, se me inunda por el vertedero, porque el líquido tiene que bajar y me está subiendo por el vertedero. ¿Está bien? Entonces, esta es una inundación por vertedero de Downcomer Backup Flooding. Pero podría haber otro escenario en esas mismas condiciones, que es de shock downcomer flooding, o downcomer shock flooding, que es simplemente, acá el líquido sale bonito, pero ¿qué pasa? La boca está muy cerrada. Esto ustedes lo pueden haber pasado con algún balde o algo, ¿está bien? O imagínense que simplemente, a ver, sería, vierten el balde en el lavatorio. Le dieron un caudal de líquido tan grande en el lavatorio que la boca del lavatorio no es capaz de chupar toda esa agua. ¿Está bien? Entonces el agua empieza a subir. ¿Sigue saliendo? Sí, por supuesto que sigue saliendo. Pero ustedes están poniendo un caudal más grande que lo que es capaz de salir por la boca. ¿Está bien? Eso es lo que le pasa acá. El líquido no tiene boca suficiente para poder absorber esa masa de agua, esa masa de líquido. ¿Está bien? Entonces se produce una restricción por la boca. Mientras que la otra, la anterior, es una restricción por la salida. O sea, sale porque acá hay líquido que presiona para salir. Si no tengo boca suficiente a la salida, el líquido empieza a subir. Mientras que este es una inundación por la boca de entrada. ¿Está bien? Si a estos dos fenómenos, o sea, si la boca de entrada y la boca de salida me afectan a todo esto, ahora entendería que exista el vertedero inclinado, porque el vertedero inclinado tiene una boca arriba, si ustedes recuerdan en la filmina que pasé recién, tiene una boca arriba, ¿está bien? Que es la boca de entrada del líquido, y una boca de salida, que es una sección transversal distinta. Sin ningún lugar a dudas, esa torre tenía problemas de inundación por vertedero. Bueno, entonces le dicen, acordate de bajar caudal de líquido. Bueno, ya bajo el caudal de líquido. Mantengo bajo el de vapor, pero mantengo mediano el de líquido, y me encuentra que aparece un fenómeno interesantísimo llamado lloriqueo. ¿Sí? El lloriqueo es que en realidad usted hizo un hermoso dibujito que por los agujeros sube el vapor, ¿sí? Pero la verdad es que ustedes se imaginan de que no es tan así. Esto es, la masa de líquido que yo pueda tener aquí, en la masa de líquido que yo pueda tener aquí, indefectiblemente por tensión superficial, moja el lateral del hueco y un poquito de líquido cae por capa límite, ¿está bien?, de líquido sobre las paredes laterales del agujero. Es tan poquito que por tensión superficial se va al centro de los dos agujeros y empieza a lloriquear. O sea que esta gota que se forma entre los agujeros. ¿Está bien? Este es un lloriqueo. Toda torre lloriquea, es normal. ¿Está bien? El problema es cuando lloriquea en forma excesiva. Esto es, ahora yo veo que no se junta al medio de los orificios, sino que la gota se forma directamente en el orificio. Eso significa que hay mucho más caudal de líquido para que la gota se me forme en algunos orificios y en otros no. Este es un lloriqueo excesivo. Ahora, puede lloriquear tanto que
en estos agujeros se me mete el líquido y se me mete el líquido por abajo, y pasó lo que yo me imaginé que iba a pasar, que nunca entendí muy bien por qué podía llegar el líquido hasta el final. O sea, ¿por qué el líquido no se me cae en los primeros agujeros? ¿Está bien? Bueno, ese es the dump point. Cuando con los primeros agujeros no le estoy dando suficiente líquido, ¿está bien? Como para que llegue hasta el final del plato, ¿está bien? Entonces se me cae por los primeros agujeros y otros agujeros me los deja secos. O sea, el líquido llega hasta la mitad del plato y se murió el líquido. Se me fue todo por agujeros. The dump point. ¿A qué se debe todos estos fenómenos o cómo se calculan todos estos fenómenos de todo este marco de condiciones que tiene que tener? Pues porque estamos hablando de fluidos. Y los fluidos se mueven. ¿Por qué se mueven los fluidos? ¿Por qué se movieron los fluidos? No me lo pongan de chat de vuelta ni voy a pedir votación. Ingeniero, los fluidos se mueven por diferencia de presiones. Bien. En realidad, también lo hemos visto, más que por diferencia de presiones, la que gobierna el flujo de fluidos es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de balance de energía mecánico. Y sabemos desde tiempos inmemoriales que la ecuación de Bernoulli la podemos plantear en presiones, en energías o en alturas. ¿Está bien? En cualquiera de estas variables son convertibles en la ecuación de Bernoulli, como la quiere expresar. Las presiones involucradas aquí son tan bajas que la expresamos mejor como altura de carga. ¿Está bien? Y la altura de carga medida en centímetros de agua, no en bares. En bares esto es una monstruosidad. Esto es diferencia de presiones de centímetros de agua, planteado en alturas. ¿Está bien? Porque efectivamente el líquido se mueve debido a diferencia de presiones indefectibles muy pequeñas. ¿Está bien? Esas diferencias de presiones las vamos a medir como altura de carga. ¿Está bien? Entonces, de las varias alturas que a mí me interesa, el principal flujo impulsor al flujo del fluido es esta altura del líquido claro en el vertedero. Esto es, esta altura del líquido claro, que está acá, es la que ejerce la presión necesaria para que el líquido salga por la boca del vertedero y se desplace horizontalmente. O sea, ¿por qué se desplaza horizontalmente? Ya vamos a ver por varias cosas, pero primero, el que lo empuja es esa altura. La altura del líquido claro en vertedero. O sea, que esa altura debe estar y debe ser, o sea, y es netamente distinta de la del líquido, que está dado por el perfil del líquido, está por acá. La altura del líquido claro en vertedero es bastante notoria, tiene que estar. Y está conformada por la caída total de presión de la torre, que ya vamos a ver cómo la calculamos. La altura del rebosadero de salida, esto es, esta altura está conformada por esta altura, la del rebosadero de salida, HW, más la altura sobre la cresta del rebosadero de salida. Llegado a este punto, para entender qué es la altura sobre la cresta, tengo que apelar a que si ustedes no han ido o han estado alguna vez en alguna subnivelador, puede ser un poco complejo de explicarlo. Pero lo puedo explicar hasta con el balde. Si ustedes fueron una sud en un río, ¿está bien? Es simplemente un perfil de hormigón con los tachos de arriba, por donde ustedes caminan, y ustedes ven que el líquido pasa por ahí y ustedes no se mojan los pies, mientras no haya una lluvia, ¿no? Esto es, ustedes ven que el líquido rebalsa y tiene una altura por arriba del rebalse. Vuelquen un balde y ven que al volcar el balde, el líquido no está al ras de la salida. Tiene una altura por arriba de la salida. Esa es la altura sobre la cresta del rebosadero de salida que está dada por el líquido que está saliendo, que tiene una determinada altura. Más, para poder empujar este líquido,
hay una pérdida de fricción, hay una pérdida por fricción por el contacto del fluido con las paredes laterales de la columna y del vertedero. ¿Sí? O sea, esto es un caño y como tal tiene una pérdida por fricción con la chapa del vertedero. Más la altura del gradiente líquido. Esto es, para que se desplace horizontalmente el fluido, tiene que ir de las mayores presiones a las menores presiones. Y efectivamente, este punto tiene que tener más presión que este punto porque tiene que tener una altura más alta. Si no tiene una altura más alta, entonces este líquido tendría la misma presión acá que acá, el líquido no tendría por qué desplazarse. Para poder desplazarse tiene que ir de las mayores presiones a las menores presiones. O sea, está impulsado por una presión que se ejerce sobre esta boca, más el líquido que tiene una pendiente superficial, y esa diferencia de pendiente se llama altura del gradiente líquido a través del paso, del plato. HAG. Tienen que hacer esto, ¿no? Resumir las actividades de la variable que influye. Esa altura total, que dejé pendiente allí, está conformada por la altura de la caída de presión seca, ¿está bien? Que es imaginarse que el tubo está vacío y el gas sube por un tubo, pero aún así tiene una caída de presión. Más el hecho de que el gas está atravesando una masa de líquido aireada. Esto es, la masa de líquido no es una chapa gruesa, maciza, que no deja pasar el gas. O sea, lo deja pasar, pero esa masa de líquido está esponjosa, está espumada, ¿está bien? Está aireada, ¿está bien? Esto es como el bizcochuelo que ustedes inadvertidamente abren la puerta del horno a aquellos que hacen bizcochuelo, y si no, pregúntenle a alguien de su familia, a su mamá probablemente que haga los bizcochuelos, ¿por qué no puede abrir la puerta del horno a los 30 minutos? Si la indicación dice una hora. Pues porque dice, se me viene abajo el bizcochuelo. Perdí esponjado. ¿Está bien? Bien. Esta es una masa aireada. ¿Está bien? Depende de todas esas variables que están ahí, ¿no? O sea, depende de 2 millones de cosas. Pero a mí no me importa decirlo porque ustedes tienen que hacer el resumen. A su vez, tienen que tener en cuenta que tiene este líquido dos alturas. La altura del rebosadero y the clearance under the downcomer. La abertura o luz que existe entre el vertedero y el plato de abajo. ¿Por qué lo dicen tan fácil como clearance under the downcomer y a mí me resulta tan difícil explicarlo? Esto es, esta diferencia que existe aquí, que es una ventana que tiene el plato, porque el plato viene acá, perdón, el plato. El vertedero es una chapa, pero no llega hasta el final, ¿está bien? Porque si llega hasta el final, ¿por dónde quieren que salga el líquido? Tiene una ventanita. Esa ventanita tiene una altura. La altura que me define esa sección transversal es de clearance under the downcomer. Mientras tanto, acá hay una chapa que es el rebosadero, que es otra sección rectangular, por donde pasa el líquido por arriba. Bien, esa altura es la altura del rebosadero, de wave height, que debe ser mayor o igual a la altura del rebosadero, tiene que ser mayor o igual a the clearance under the downcomer. Esto es, no se les ocurra poner esto más arriba, ¿está bien? Que este,
Porque entonces todo lo que va a hacer acá es, el gas va a salir por acá. ¿Está bien? Creo que eso lo voy a explicar. No, lo tengo que explicar en este. Porque el objetivo de la altura del líquido claro en el vertedero tenía que cumplir dos objetivos. Uno, impulsar el líquido para que descienda. Pero el segundo, y no menos importante, hacer de liquid backup, o sea, hacer de sifón líquido. Hacer de sifón líquido quiere decir que tengo que obligar a que el gas suba por acá, pase por los orificios y le represente menos pérdida de carga a atravesar los orificios que hacer lo que haría el gas en circunstancias normales, que es venir por acá y meterse por acá. O sea, si acá me hubieran dejado una abertura para el gas, pasar los orificios y atravesar esta masa aireada cuesta presión. Y si la presión aquí es menor que esta presión, entonces esta la tapona y el gas va por el lugar de menos presión, que es por acá. Pero si va por acá, deja de operar la torre porque el líquido tiene que ser horizontal y el gas atraviesa los platos. ¿Sí? Entonces, de allí es que el planteamiento es, cuidado, no me haga una ventana acá más alta, ¿está bien? Porque que el rebosadero de salida, porque si usted me la hace más alta, el gas se va a meter por acá y no va a meterse por acá, ¿está bien? Y por el mismo motivo, ciérrelo un poquito y manténgame de liquid backup, porque de lo contrario, el gas se me va a meter por el vertedero y me va a subir por el vertedero y esto no va a operar. ¿Sí? De turn down, la mínima capacidad de operación de la columna es el flujo de vapor de diseño dividido el mínimo flujo de vapor admisible. ¿Sí? Y esa cifra, con esta definición, es la que platos perforados era 2:1 y platos de válvulas es 4:5:1. ¿Sí? O sea que, inversamente diría, o lo mismo que yo planteé al comienzo, si está diseñada para 500 litros por minuto, ¿está bien? Porque flujo de vapor 500 litros por minuto. Lo más chico que va a poder operar esta torre es con 100 litros por minuto. Con 100 litros por minuto todavía va a andar, ¿está bien? O sea, ha pasado de 4 o 5 a 1 versus un plato perforado que si yo lo diseñé para 200, no admite menos de 100. Mientras que esta, si yo lo diseñé plato de válvula para 500, me admite un flujo de gas de 100. Ese es el rango de variabilidad que permite cada una de las torres. Les dije que tenían que resumir las variables que influyen, ¿no? Entonces, analizando todas esas variables, la hidráulica del plato, la geometría del plato, tenían que pasar a ver cómo calcular la eficiencia del plato. La eficiencia global es una eficiencia llamada de Murphy, que es la que estamos planteando acá, que define la eficiencia como el número de platos teóricos dividido el número actual de platos. O sea que hay varias correlaciones porque si hay un tema complejo, es un tema complejo este de estimar la eficiencia del plato. Supónganse que por algún motivo, que tiene que ser grueso, porque fíjense los datos experimentales y la dispersión de los datos experimentales. O sea, a este valor me puedo ir entre 60 y 80, o sea, tengo 10% de eficiencia, o sea, no se crea en la curva, pero es lo único que hay. ¿Está bien? Frente a un parámetro horrible como el de las ordenadas, que es la volatilidad relativa del componente clave por viscosidad de la alimentación. ¿Está bien? A condiciones medias. Y ustedes van a plantear, pero ingeniero, si nunca saqué yo cuál es el componente clave, ¿cómo voy a sacar yo la volatilidad? Bueno, para la incerteza que tiene esto, me da todo lo mismo. Muy probablemente que a esta altura, como dice el libro, va a tener que poner el componente clave como el de mayor composición en la condición media de la torre, sea eso lo que sea.
¿Está bien? Por la viscosidad de la alimentación, sea eso lo que sea. Pero la conclusión general es que hagan lo que hagan, la eficiencia está entre un 40 y un 80%. O sea, este resultado es general. La eficiencia no está mucho más allá del 80%, ¿eh? Tampoco es una eficiencia mucho más baja que el 20% para un montón de torres. Pero sí que la eficiencia no es 1. Nada que ver con 1. O sea, dicho de otra forma, ustedes calcularon que con 12 platos y ese reflujo que andaba, que no es el más chico ni el más grande, con un reflujo que andaba. El cálculo riguroso daba 10 platos, ¿está bien? Y ya ni siquiera me importa cuánto daba el cálculo rápido, porque tampoco ya a esta altura me interesa, porque ni siquiera calculamos el cálculo rápido. Pero con 10 me anduvo. El plano no va a tener 10 platos. Porque con una eficiencia que ustedes estimarán, que tarde o temprano le puede caer dentro del 60%, ¿está bien? Le va a caer 0,6, ¿está bien? Pongamos, ¿está bien? El número actual de platos es igual a la eficiencia, es igual al número de platos teóricos que ustedes calcularon con 12 platos, dividido la eficiencia, que es 0,6. ¿Está bien? Eso no sé cuánto da, sin MATCAP, no sé cuánto da. Esto es 12 dividido 0,6, 20. Eso significa que si ustedes pusieron 12 platos en el cálculo riguroso, van a tener que ser el plano con 20 platos. Porque los platos que ustedes están diseñando no son teóricos. Tienen una eficiencia. Se entiende que, a pesar de todos los cálculos rigurosos que ustedes hagan, las torres no tienen los platos que dice el cálculo riguroso. Hay una eficiencia del plato. Y la eficiencia del plato no pasa mucho del 80% en condiciones favorables, ¿no? Viento a favor. ¿Está bien? Y puede ser tan feo como un 30%. Si hubiera sido un 30%, le hubiera dado, de los 12 platos, le hubiera dado 40 platos. O sea que si ustedes estimaban que con 12 platos andaba bien, ahora tienen que hacer un plano con 40 platos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a rebobinar al cálculo riguroso, me lo van a calcular con 8 platos. 8 dividido 0,3 me da 26,66 platos. Ahora, si ustedes me hacen 26,66 platos, ¿cómo me voy a reír? Porque ustedes no tienen la varita mágica de Harry Potter para tener fracciones de esto. O sea, van a tener que poner 26, 27, 28 platos. ¿Cuánto pongo, ingeniero? Si me da 26,66, ¿cuántos pongo? A ver, ingeniero, si usted me hace esta pregunta a esta altura, es porque no me entendió ni medio. Le acabo de decir que ese 30% es más fluctuante que no sé qué. O sea que, si me da 26,66, pone 27, pone 25, pone 30, que a esta altura mi grado de incerteza es 8, no pongo. Eso es lo que sí estoy cierto. 8 no pongo. Ahora, después pone 25, 30, algo andará. El control ajustará el resto. ¿Eh? Dicho todo esto, no vamos a inventar la rueda. El Kister da un ejemplo. ¿Está bien? El ejemplo hace una secuencia paso a paso de casi todas estas operaciones que tienen que hacer. ¿Está bien? Y constantemente hace referencia a que lo va a sacar de la ecuación 4.1, 4.2, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tienen que ir a buscar el libro y ver de qué variables depende. ¿Está bien? En el libro,
al tener esta ayuda, igual que con la torre de relleno, tienen que tener cuidado porque vamos a tener que hacer uso de eso que... Ingeniero, usted sí que es esquizofrénico en serio. Me convenció en una materia de la enorme utilidad de usar las unidades. Y creo que fue termo. Todo era unidadero, era maravilla. Al mismo tiempo, en otra materia, dijo, no, ¿qué unidades? ¿Qué es esa unidad? Unidades marcando, no, ustedes tienen que sacar una unidad de ustedes. Saquen todo eso y háganlo sin unidades. Y haciendo hubieron con integración 3, IRQ o cálculo riguroso, que no tenía unidades. Pero ahora, el libro, está escrito por un inglés. Y aunque Estados Unidos está haciendo un enorme esfuerzo, también, todo el sistema científico estadounidense está haciendo un enorme esfuerzo por irse al sistema internacional de unidades, al sistema internacional. Mucha bibliografía, mucha documentación todavía está en unidades inglesas. Eso significa que en esta parte, igual creo que en tecnología de energía térmica, vamos a tener que hacer una doble conversión constante. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las correlaciones que tiene acá están en las unidades que están acá. No necesariamente unidades inglesas, pero además en las unidades que están. Tienen que estar sumamente atentos a que si dice libras, son libras. ¿Está bien? Esto es, no es otra unidad. A ver, es un mal ejemplo. Si dice pies, no están pulgadas. ¿Está bien? El resultado, o sea, el número que yo pongo en la correlación tiene que estar en pies. Entonces, yo tengo que poner pies en esa ecuación y sacarla. Pero mi plano está en la Argentina, está en Operaciones Unitarias 2 de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, y eso significa que nosotros sí usamos el sistema internacional porque es el sistema métrico legal argentino, el que vieron en Control Estadístico de Proceso. Eso significa que yo no puedo en este momento en Argentina decir, puedo, pero se me van a reír. Hágame una torre de 12 pulgadas. ¿Está bien? Porque no la van a hacer. La van a hacer de 3,5 metros, o sea, 3.500. Porque en plano vamos a seguir los mecánicos. Vamos a poner todas las medidas en milímetros. ¿Está bien? Tampoco a esa altura vamos a poner 3.521 milímetros. O sea que mi problema de conversión es doble, porque tengo que poner unidades inglesas. Después tengo que llevarlas a las unidades métricas del sistema internacional. En el sistema internacional, redondear. Al redondear en el sistema internacional tengo que recalcular en la unidad inglesa y recalcular en la correlación. ¿Está bien? O sea, las unidades finales tienen que ser métricas redondeadas. ¿Redondeadas al cuánto? A ver. 3.501.25 no es un redondeo. Es un absurdo. Porque 21 lo tengo que usar un calibre de una centésima. O sea que créanme que no es muy risible. ¿Está bien? Porque estoy trabajando al 0,01 milímetro a la centésima. Así que va a tener que ser 3.500, 3.550, 3.000, digamos, 500,
No, 50, sí, sería eso. 3510, muy raro, porque estoy trabajando el 1. Debería redondear los 5 centímetros por el tamaño. O sea, 3500, 3550. O sea, o 3400, o 3450, 3500, o sea, cada 500. ¿Sí? O a lo sumo 25 centímetros, o 50. ¿Sí? Depende del tamaño, y no puedo decir en este momento qué cosa es. Depende del tamaño. El ejemplo está... Eh, Try Design, column sizing, consideraciones generales, first try, es en la 337. O sea, está acá, column sizing, consideraciones generales, ¿está bien? 337. Ay, me pasé. Este es el ejemplo, el mismo de columna de relleno, ¿está bien? Que había que seguirlo, una depropanizadora. De hecho, es el mismo ejemplo del King, ¿no? Del otro ejemplo que, de la curva que yo pasé, bueno, el mismo. Porque lo hizo Edminster en el 48, y del 48 hasta el 2000, hasta el 92, que hasta el 2005, que creo que también está más o menos por allí, la última versión que yo he visto de Kiste, que todavía sigue escribiendo, pero no cambió nada de estos libros. O sea, el mismo ejemplo de Edminster del 48, porque no sé, no somos muy originarios ingenieros químicos, ¿eh? Esto era el método para saber cuál era la sección más exigida, ¿está bien? Y el método arranca diciendo, usando una correlación de inundación de arrastre, el método normal de cálculo, pero método rápido. Sin embargo, para iniciar prueba y error, el autor prefiere llevar a cabo una estimación preliminar usando una correlación de inundación que eventualmente se usa con algunas simulaciones. En este ejemplo, Kirsten Haas usará las siguientes suposiciones en Plato. Haga las siguientes suposiciones simplificadoras. DH es igual a 0,5, S 24 y HCT 2,5. Muy bonito. ¿De dónde salió eso? Bueno, esto sale del Distillation Operation. ¿Sí? Ahí dice, en el Distillation Operation, que la mayoría de los platos tiene un diámetro de orificio de 0,5 pulgadas. ¿Sí? Y que la mayoría de los platos se separan 24 pulgadas. ¿Sí? Y que la altura sobre el del rebosadero HCT es normalmente en el 80% de la torre de 2,5 pulgadas. ¿Sí? Si no quieren esos números, porque dicen, ¿de dónde salió? ¿Qué sé yo? ¿Por qué pongo 24? ¿De dónde sale este 24 pulgadas para el espacio de los platos? ¿Sí? Tienen que ir al Distillation Operation. O sea, entonces, una típica pregunta de examen. ¿Por qué es importante la separación de los platos y cuánto vale? ¿Y de dónde se obtiene ese número? Bueno, es importante porque debido a la inundación por spray, yo puedo contener la inundación por spray porque es una gotita que se proyecta, pero se me va a inundar si toca el plato de arriba. Si yo el plato de arriba lo pongo un poquitito más arriba, entonces la gota no alcanza el plato, cae y no se me inunda por spray. Entonces eso me afecta a la inundación por espuma y la inundación por spray, el aumentar la separación del plato. O sea, me hace una gran masa para que no se me inunde. En vez de tocar todas las demás variables, toco la altura torre. Y viene, y normalmente para los diámetros normales, entre 50 centímetros y 2 metros, 9 centímetros y 5 metros, la separación es 24 pulgadas. ¿Sí? Porque eso me permitiría poner a mí una boca de hombre medio justona, pero sí que puedo meter una persona por ahí. ¿Cómo? Sí, no la elijan con sobrepeso, pero se va a tener que meter una persona por ahí por entre los 24, o sea, y si no, va a tener que poner un poquitín más.
¿Se mete una persona entre los platos? Sí, se tienen que meter la persona entre los platos porque perdieron un destornillador que dejó operado un operario y lo dejó y hay que sacar el destornillador, hay que meter una personita por ahí y sacar. Es broma, ingeniero, a esta hora. No estoy para broma, porque ya son las 10 de la noche y no quiero. No, no, hay que ponerlo. O sea, tiene que haber. A partir de ahí están todas las correlaciones en el libro, cómo calcular esto, cómo calcular la altura, el preliminary trail layout, y sacan los espaciados, hacen recomendaciones, etcétera, etcétera. Requiere 3 iteraciones. Requiere él 3 iteraciones porque quiso hacerlo de ejemplo. Si a ustedes les sale de una, pues salió de una, ¿no? O sea, si con una chequean todo y todo entra, pues entran de una. No tienen por qué hacer 3 iteraciones, ¿no? O sea, este es the first trial, chequeo de inundación, chequeo de segunda inundación, de downcomer check, no le dio, de acuerdo a los criterios de arriba, la torre aparece sobredimensionada, la siguiente prueba llevará a cabo una torre de menor diámetro, digamos 6 pies, o sea, le erró al diámetro inicial, está sobredimensionada, ¿está bien? Para ver de downcomer check, estoy al 76% del valor de diseño, pero arriba estoy al 94%, está sobredimensionada bottom section, que tiene, es una torre de un paso arriba y de 2 pasos abajo, y distingue el que iba de los laterales al centro, ¿está bien? Que es side to center, S2C, de la que va del centro al costado, que es center to side. O sea, bueno, lo estoy leyendo ahí, que tanto digo. Hace un segundo, digamos, intento, ¿está bien? De layout, chequeé la inundación, chequeé todas las inundaciones habidas y por haber, chequeé la hidráulica para ver en qué régimen está, si lo pueden estimar el régimen, calculen el tiempo de residencia de la torre, de ahí salían los hold up y todo lo demás. No le gustó algún cálculo, hacen una tercera prueba para ver si las correlaciones entran y entran todo en esto. Entró en todo, chequean el turn down, chequean el lloriqueo de dump point, no hace un dump point, el sello hidráulico y tienen que leer, y le da el diseño, el sumario del diseño, que es todas las variables que ustedes tienen que llenar en el documento que tienen que entregar. Tienen que entregar básicamente todos estos datos calculados para la torre, porque son los geométricos para dibujarlo y los chequeos hidráulicos de diseño. ¿Sí? Y tienen que completar el informe y entregarlo. Pero ahí no termino todo. Después de hacer eso y poner en la hoja de datos todas las especificaciones, tienen que ir al Destination Operation, ¿sí? Para ver cómo hacer la entrada del reflujo, ¿está bien? La entrada del reflujo tiene varias configuraciones posibles de entrada, varias configuraciones de entrada posible. La entrada de la alimentación, cómo van a plantear la entrada de alimentación. Si ponen un chorro que choca contra una chapa, pues tienen que poner un refuerzo, dice acá. O si no, ponen una simple codo sobre el rebosadero. ¿Cómo va a entrar el vapor desde abajo? O sea, cómo son los extremos inferiores. Observen que desde el último plato necesitan un sello hidráulico y un líquido que se acumule acá para que el gas no venga por aquí y suba de plato por acá y me inutilice el primer plato. ¿Está bien? Pero el vapor puede entrar burbujeando sobre el líquido acumulado en el extremo inferior de la torre o acumular el líquido y hacer una entrada de gas por arriba del líquido. ¿Cómo hacer algunos ejemplos de entrada de líquido para que no arregle? ¿Cómo hacer algunos arreglos de salida para que particione
lo que va al reboiler, que tiene que tener cierta estabilidad, de lo que saco como producto de fondo de columna de ventilación, porque este líquido que va al reboiler normalmente no está bombeado, fluye por diferencia de presión entre este nivel y el nivel del líquido dentro del intercambiador de calor, que es, o el que ustedes elijan. A menos que elijan un rehervidor vertical dentro de la misma torre como extremo inferior, ¿no? Entonces ustedes podrían haber puesto el rehervidor en todo el extremo inferior. ¿Se entiende lo que planteo? O sea, poner un tubo acá y acá mismo se genera el rehervidor. Poco frecuente porque me aumenta mucho la altura de la torre, ¿no? Entonces, si pongo un termosifón, normalmente se lo hace de tiro forzado, pero tengo que ver los niveles. ¿Está bien? Si ponen un kettle, un tipo marmita, entonces esta altura y la altura del líquido sobre el intercambiador de calor tienen que ser las mismas, o bien esto un poco más alto que el otro para que la diferencia de alturas me establezca la presión suficiente para desplazar el líquido hasta el rehervidor y suplir la caída de presión del vapor generado hasta que entre a la torre. Entonces, globalmente la torre queda una cosa así. Tengo que ver, sale por arriba, entra el líquido por el costado, el líquido cae por gravedad, el gas sube por diferencia de presiones, por caída de presión, entra por el costado, el líquido sale por la central, y todavía tienen que poner las escaleras, las bocas de hombre, el faldón de las patas, esta es pata, acá es directamente el cilindro hasta el final, y el extremo, tienen que elegir el extremo, si el extremo es toriesférico, esférico o cónico, va a ser esférico o toriesférico, ¿está bien? Y están en condiciones de poner el intercambiador. Esto está claro que este intercambiador se cae, ¿no? Si ustedes hacen una torre así, esta se le línea abajo con el primer vientito, ¿está bien? Porque están poniendo una enorme masa arriba de una estructura esbelta, ¿está bien? O sea que esto va a andar si está todo dentro de una estructura de reticulado. Entonces la estructura de reticulado es toda la caja en donde pueden apoyar ustedes el condensador. Si no, esto es medio raro que suceda. Ustedes van a ver que este condensador se tira abajo y se bombea el reflujo. Porque si no, te pones todo arriba. Tienen que dejar bocas de hombre. Pues no dejar ninguna boca de hombre arriba. Hacerlo embridado, depende de los diámetros. Y acá poner una caldera. Y ya estaban en condiciones de hacer el plano. ¿Está bien? Estrictamente, con el informe de la hoja de especificaciones, tienen los datos manuales básicos para empezar el dibujo. No se olviden, ustedes son expertos en SolidWorks. Por lo menos saben entrar y hacer un par de cilindros. Eso es suficiente. La única forma de aprender a usar cualquier software, y ustedes son la demostración más clara de ello, porque ninguno de ustedes leyó la ayuda de MapCat. Bueno, perdón, es una afirmación absoluta que por consiguiente es un silogismo inválido en sí mismo. El 101% de ustedes no leyó la ayuda de MapCat, ni un manual de MapCat. Y sin embargo usan MapCat. O sea, pueden no seguir mis explicaciones de la programación, cosa que no creo, yo creo que sí las siguen. Y demostramos de que se puede programar bastante, de forma bastante potente, con un lenguaje muy simple de programación, hay que pensarlo un poco. Pero la única forma que tuvieron de aprender MATLAB es a los golpes, a los aplazos en algunas materias y con mucho esfuerzo, hasta que dejó de dar rojo. Y cuando ustedes dominaron MATLAB para que no le dé rojo, viene Macaño Cervetti y les vuelve a dar rojo. Y no hay forma de saber por qué la matriz singular. O sea que esta vez sí que estamos... O sea, ustedes ya eran expertos, ya a esta altura
No les daba rojo, marcaba al menos, les daba rojo y sí, esto me olvidé, la orilla, ¿sí? Y esto ya no es así. Con SolidWorks es lo mismo. Ustedes ya tienen los fundamentos, ya saben cómo entrar y tienen una idea de la filosofía. Y si no tienen idea de la filosofía, pregúntenle al ingeniero Samón. Se le va a decir, vengan de vuelta al sistema de representación aquellos que no me dieron ni 5 de bolilla, que les explico de vuelta todo, ¿no? No es tan complicado, sobre una vez que entiende la filosofía de cambiar los ejes, hacer una extrusión y hacer las líneas fundamentales, las figuras fundamentales, para poder reordenar la torre y hacerlo en 3D. ¿Está bien? Efectivamente, el origen es hacerlo en 3D, SolidWorks es muy bueno en eso, y después hacer los cortes y las vistas necesarias, ¿está bien? Pero una vez que lo tengo en 3D, para girarlo y para poder verlo. La única forma de aprender a usar SolidWorks es patearles la muleta y caminen. O sea, háganlo. Si ustedes contratan a algunos de sus compañeros que también ya están en el banco de datos, junto con la cantidad de apuntes que tiene Emilio, junto con la cantidad de videos que tiene Emilio o cualquiera de ustedes, más el listado de chicos que hacen planos por SolidWorks, que también ¿está bien? Insistimos, en que esta es una oportunidad para aprender. Si no quieren aprender, probablemente vamos a hacer todo el esfuerzo para darnos cuenta de que no están aprendiendo, porque esa es la valoración. A veces perdemos en el camino, no, tampoco tenemos la certeza absoluta, pero los que más pierden son ustedes. O sea, es una oportunidad para aprender. Tómenla o déjenla. Por eso decimos, traten de hacerlo, no es complicado. Una vez, cuesta arrancar, como todas las cosas, como les costó marcar al comienzo, cuesta arrancar. Una vez que empieza a tener un cierto truco, che, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Sale. ¿Está bien? Bien, esta es la filosofía del cálculo de la torre de platos. Se basa en el ejemplo del Distillation Design de Kister, ejemplo que hay que seguirlo, no estamos inventando la rueda, y fuertemente apoyado por los capítulos equivalentes del Distillation Operation de Kister, que tiene la otra mitad de la información que no da que cuando el Distillation Design dice ponga S igual a 24, ese dato en realidad estaba en el otro libro. Muy hábil Kister. No, vendió los 2 libros, no por el precio de uno, vendió por 2. En vez de hacer un tomo de 600, hizo 2 de 300. Pero son lo más completo que hay. Seguimos sin encontrar, o sea, todo lo demás siguen siendo reducciones de todo. Bien. ¿Preguntas? Bien. Profe, las bocas de hombre, ¿cómo decide en qué parte ponerla? O sea, porque usted dice, sí, tiene que ingresar al plato para hacer mantenimiento, entre otras cosas, pero no vamos a hacer la misma cantidad de boca de hombre que de los platos. Así que debe ser algo en específico. ¿Cuál sería la cantidad? A ver. Operation. Reference intermedio, reference intermedio de alimentación, weight, spray, vapor distribution, bottom section, column arreglo, collector box, gravity lines, try and down comer, diámetro de agujero en plato perforado, zona de calma, outlet wear, baffles. No hablamos de inlet wear, está por acá.
de Downcomer, funciones, requerimientos mecánicos, fastening, support, signing, material de construcción, carpintería, todo esto. Es este. Materia de construcción 191. Porque el sobrepresionó column assembly acá. Commising, startup, operation difficulties, flooding, farming efficiencies, reboiling, condense operation, troubleshooting, commising no, estaba requerimientos mecánicos en el 191 y ensamblado. $137. Manhole for column access. Entrar dentro de la columna del cilindro, de la columna de tiración, se hace vía boca de mano, manholes. Boca de hombre, manholes, boca de hombre. Ellos son usualmente ajustados en la columna para que sirva cada 10 a 20 platos, ¿está bien? Referencia 48, 177, 354. Cuando el servicio es limpio y no corrosivo, hasta 30 platos o más pueden ser servidos por una sola boca de hombre. Cuando se anticipa frecuente limpieza, o si los platos son grandes y el proceso de removerlos a través del agujero es lento, no entendí ni medio, el proceso de removerlos a través del agujero, esto quiere decir que tengo que sacar el plato, y sí, porque si vas a poner una boca de hombre cada 20 platos, ¿cómo hago para llegar al plato 19? Tengo que desmontar el primero, sacarlo, desmontar el segundo, sacarlo, desmontar el tercero, sacarlo. Eso quiere decir servicio. Por eso es que si el proceso de removerlo a través del agujero es lento, entonces no me lo hagan cada 20 platos, sino háganmelo cada 10 platos. Si el diámetro de la columna es demasiado pequeño para admitir personas, entonces se podría hacer un plato encapsulado, digamos un cartucho de plato, el cartridge tray, debería ser usado, ver la sección 7.13. O sea, te remite el mismo libro que... Si la columna es empacada, las bocas de hombre deberían ser posicionadas para que los distribuidores... En torres de pequeño diámetro, o bien boca de mano, o una construcción embridada, flange construction. Flange es brida. O sea, ¿cómo sabes, ingeniero? Pues porque hay que aprenderlo. El flange construction es normalmente usado para acceder en vez de bocas de hombre. O sea, vuelvo a leer todo. Si tiene menos de 3 pies, entonces lo que yo hago es el caño embridado y saco la tapa, ¿también? O pongo una boquita de brida para poner la mano. Y ya está. Manhole, handhole, una boca de mano. Los handhole tienen normalmente diámetro de 8 a 14 pulgadas. Entonces, no me pregunten, ¿cuál es el diámetro de las bocas de mano? ¿Está bien? 8, 9, 10, 11, 12, 14 o 15. ¿Qué sé yo? O sea, van de 8 a 14. Pongan un número. No me pregunten cuál, porque van a tener que tomar una decisión y si ponen 15, no lo puedo rechazar. No está mal. ¿Está bien? Pero si ponen 10, porque sí, en la mayoría que están entre 8 y 14, le van a poner 10, 12. Pero poco probable que sea 9, porque 9 es un número impar, divisible por 3. O sea, pero, ¿qué tiene que ver que sea impar? Nosotros somos artistas. Hacemos algo porque es bonito, no porque deba ser. Y es más bonito poner 10 que 9. Como ingeniero, sí, es más bonito poner 10 que 9. ¿Qué quieren que haga? Es bonito. Lo que pasa es que esto está en pulgadas.
Y cuando yo lo convierto a metro, por favor no me pongan 10 como 25,4. ¿Está bien? Porque con 25,4 me voy a reír del coma 4. Porque va a ser 25 centímetros, que no es exactamente 10 pulgadas. O sea, y así sucesivamente está toda la ayuda de crear todo eso para responder a tu pregunta, Diego, de cómo se ponen los vocablos. O sea, he rascado la superficie, tienen que leer los dos libros. ¿Cómo? Sí, los dos. Pero están en inglés. Sí, los dos. Por suerte de este, por lo menos la mitad, porque cuando entra coma y siempre coma y sin. O sea, entran a puesta a punto, limpieza y preparación previa. Es muy difícil traducir la palabra coma y sin, ¿está bien? Pero es hacer todas las operaciones necesarias como para ponerlo en marcha, que es limpiar, lavar, secar, ajustar los tornillitos, ver que no se me haya quedado el destornillador adentro, todo eso es coma y sin, o sea, es un lío, ¿está bien? Eso no me importa porque es una cuestión operativa, ¿está bien? Igual que hay una parte de control bastante interesante, que tampoco me interesa. Luimen controla mejor que el otro libro. No tiene interés todo esto, pero este sí casi seguro, la mitad de este seguro. ¿Está bien? Y la mitad del Destillation Design. En total, un libro. Bueno. ¿Respondí eso a tu pregunta, Diego? Sí, creo que sí. Ya estoy respondiendo. Más o menos. Hay Yo que leer. principalmente lo pregunté por el hecho de evitar tanta información y ir a Hay lo que puntual leer. que yo quería. Hay que leer. Hay que leer. Yo lo único que hago es orientar. Hay que leer. A Ok. mí me bastó con decir delta E igual a Q menos W y un par de formulitas por ahí, ya estaba. Ahora es un montón de lo cual usted está diciendo una pequeña partecita, ¿no? Sí. Así es. El resto está dicho en los libros. Los libros no muerden. Dependemos de ellos. Es la fortaleza que tenemos como especie, como forma parte de la humanidad. Lo aprendimos con la imprenta. Hay muchas cosas. Es el libro. Aunque sea por internet y en PDF, ¿no? Pero es el libro. Bien, esta es la filosofía de cálculo necesaria para llegar hasta el plano. O sea que con esto ya tendríamos todo lo necesario para el trabajo práctico. Esta sería la última clase al respecto. O sea, responderemos algunas dudas más, pero ya nos agarra ahora la segunda mitad de la materia. Y un parcial, que creo que la semana que viene era. Bueno, si no está en la planificación, se nos preguntaré en ingeniero salud. Estamos entonces. Merina, si querías algo. Bien. Entonces, si no tienen más preguntas. Merina, sí, porque te escucho. ¿Podría subir las presentaciones esa que puso hoy en clase y la de ayer? Para tener la presentación en PowerPoint solamente. A ver, la presentación de ayer de Ingeniería Servicio está subida. Claro, pero no el video, sino la presentación, el PowerPoint, digamos, solamente. ¿No, no aparece con el Zoom? Sí, Sí, profe, está subido. Cuando está tengo subido, entendido con pero la está filmación subido en aparece. PDF. También aparece. Ah, bueno, no me O fijé. sea, en la filmación, o sea, en el video aparece. Este en particular es complejo por la forma en que estructuré el PDF, por la forma en que estructuré el PowerPoint, porque tiene alrededor de 100 filminas todas al vicio, ¿no? O sea, porque ustedes vieron que yo iba pasando de a una para poder ponerla. Cuando yo imprimo el PDF, me imprime 100 páginas. Es muy difícil de verlo mi PowerPoint por PDF. Porque cada una de las imágenes está reproducida unas 5 o 6 veces en copia, ¿no? Son 100 páginas, son 100 filminas más o menos eso. Es muy difícil de ver en PDF lo mío. Es más fácil probablemente que lo vean por el Zoom. Córranme hasta donde sea. Sí. Ah, bueno, entonces lo vemos en el video. Gracias, profe. Sí, es más fácil. Bien, Marina, ¿alguien alguna pregunta? Sí, yo creo es particular, profe. ¿La Bien. puedo realizar igual? Bueno, entonces, terminé, ¿está bien? O sea, voy a hacerlo de grabar. Y nos vemos en la próxima clase. Y Melody me quedo en línea.